Bueno, tercer título del día tiene que ver con esto, que me parece a mí muy importante. Y es la idea de que el gobierno entra en la necesidad de, por decreto de necesidad y urgencia, abrazar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la imperiosa necesidad de la delicada situación financiera del país. En realidad, en el marco de la robustez de un programa económico que el gobierno viene sosteniendo, que tiene desde hace tiempo, parece bastante curioso que tenga imperiosa necesidad de hacer algo por decreto, muy rápido, de manera muy veloz, para ir a un acuerdo que hace ya un año prácticamente está hablando con el Fondo Monetario Internacional, o que por lo menos ya lleva de negociaciones y discusiones no menos de 6 meses. Primera consideración. Segunda, no está en receso el Congreso, está activo. Tercero, hay una ley que puede gustar más o menos, en todo caso habría que cambiarla, que estableció que para establecer o para firmar nuevos convenios y tomar deuda, debe hacerse un debate en el propio Congreso, que es la ley conocida como Ley Guzmán. Con particularidades, porque el decreto, ¿podemos ver el decreto? El decreto dice, entre otras cosas, muy poquito. Solamente pide autorización. Punto. No establece ni plazos, no establece tasas, no establece monto. El plazo sí son 10 años, lo único que establece. No establece monto, ni establece tampoco cuál es la tasa. Ni tampoco despeja las dudas de a qué valor va a recomprar las letras del Banco Central, que dice que van a sanear el Banco Central. O sea, la letra chica está bajo estricta reserva, que podría corresponder. Podría corresponder. Insisto, porque eso podría generar mucho ruido, inestabilidad, etc. Pero en cualquiera de los casos acaba de haber que poner una lupa. Porque a este proyecto les salió al cruce por caso Mauricio Macri, que dice, hay que hacer el acuerdo. Sí, claro, pero no es el método, no es la forma. Parece que las formas empiezan a doler mucho en algún sector aliado al gobierno, que ya no es un decreto nombrando jueces de la Corte en comisión, ya no son las formas de Milei o Karina Milei o el gobierno en algunos temas. Ya es la forma de toma de decisiones lo que está empezando a crujir en un sector que miraba con cierto beneplácito la política integral y que además está más cerca que lejos del propio oficialismo, inclusive sin descartar una coalición electoral en el transcurso de este año, como se plantea el PRO puertas adentro todavía en un debate que no está zanjado. Con este fue Macri en Expo Agro, cuando le preguntaron sobre el tema, y esto dijo. Las palabritas, por favor. ¿Qué opina de este envío del DNU al Congreso? O pedir el DNU por el FM, el Fondo Monetario. Que hay que llegar a un acuerdo con el fondo y tratar de combinar con una buena institucionalidad, ¿no? O sea, hay que tener una buena institucionalidad. Yo le voy a pedir a Leandro que venga porque quiero mirar el tema de reservas, porque yo creo que las reservas son claves. Luciano Laspina dijo que tampoco era el instrumento el decreto en algún momento. Tenemos el tuit de Luciano Laspina, porque no quiero poner en boca de Luciano Laspina lo que no dijo Luciano Laspina, que es uno de los hombres encargados de la economía en el entorno del PRO. El radicalismo está mirando con cierto temor también lo que sucede. Buena parte de la oposición salió a cuestionar la decisión de hacerlo por decreto. Algunos fueron incluso hasta la justicia, asesorados por Eduardo Barcesat, varios legisladores, entre ellos Yasky, legisladores de Unión por la Patria, naturalmente, respecto a tratar de sostener que es abiertamente inconstitucional lo que plantea, que esta es la presentación, el decreto del presidente Milei. Ahora, yo creo que todo está anclado en que no tenemos los dólares y finalmente lo que hay que hacer es un acuerdo con el fondo para poner dólares y que traiga paz cambiaria, ¿o me equivoco? Esa paz cambiaria que se sostiene con el gobierno interviniendo permanentemente. En parte sí, el gobierno te dice que, bueno, obviamente el clima internacional está tan complicado que lo que quieren hacer es acelerar el acuerdo con el fondo para que de alguna manera descomprima la situación que tiene que ver con la Argentina, ¿no? Y aparte te dicen que, bueno, que en todo caso no es un financiamiento nuevo, no es neto, no es más deuda, sino que es canjear por las letras intransferibles. Sí, pero es más deuda externa. Es más, claro, es un cambio de acreedor claramente, y ahí el gobierno lo que nos dice son los detalles. Los detalles no los vamos a tener hasta que el fondo, el directorio del fondo no apruebe finalmente esto. No vamos a ver si solamente el gobierno tiene esta disponibilidad de dólares para, bueno, justamente estar solucionando el tema de las reservas, o si algún tipo de limitación, algún tipo de cuestión adicional a lo que es el esquema cambiario. Todo eso no lo sabemos y hasta que no esté lo del fondo no lo vamos a saber. Correcto. Ahora, Leandro, acá está lo de Cristian Puteler una vez más, porque es un buen diagnóstico. Podemos poner el tuit completo para poner las cifras bien gráficas de lo que efectivamente ocurrió, porque hoy el saldo fue favorable, el Banco Central compró dólares, pero finalmente terminó teniendo menos reservas. ¿Ven?
compra en el día de hoy 268 millones de dólares, pero perdió 45 millones de dólares. En el mes caen 310 millones, en el año disminuyen casi 2.000 millones. O sea, hoy están en 27.685 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué si compra tanto termina siempre con saldo negativo? Y eso es porque hay una intervención finalmente en los dólares paralelos, el contado con liquidación, el MEP. Hay intervención por ese lado, también hay caída de depósitos en dólares, hay pagos que se hacen a organismos. Estuvo comprando la provincia de Buenos Aires también dólares para hacer frente a vencimientos que tienen ellos, empresas que también le piden dólares al Banco Central. Hay otros factores, digamos. Pero claramente el tema de intervención es algo bastante importante que tiene el gobierno también atado en esta idea, ¿no? Que tiene que de alguna manera comprar y recomponer reservas y no solamente comprar y que después tengas un saldo negativo como estamos viendo. Si el fondo te pone plata, el fondo te pone dólares acá en las reservas, digamos. ¿Por qué hay una discusión sobre cuáles serán de libre disponibilidad y cuáles no? Bueno, el DNU ya lo dice que solamente va a estar para hacer el canje con las letras intransferibles, no va a ser plata de libre disponibilidad. Obviamente, o sea, ¿no va a poder intervenir en el contado con liquidación? No, básicamente no. Solamente el nuevo financiamiento va a ser para sanear el Banco Central, eso lo dice explícito el DNU. Algunos decían, bueno, el dinero es fungible, el Banco Central tiene, aparte no tienen dólares, son derechos especiales de giro, el DEG, que es la moneda del Fondo Monetario. Bueno, lo que tenés acá te das vuelta y con la liquidez del Banco Central podés intervenir. Eso es cierto, pero el Fondo Monetario va a estar monitoreando que ese nuevo financiamiento, no sabemos de cuánto va a ser, no sea para sostener una brecha artificialmente en estos niveles. Bueno, en cualquiera de los casos ahí hay todavía una discusión. ¿Qué son las letras intransferibles al Banco Central? Es una manera de sacar de un acreedor la deuda y ponerla en otro. Y ahora es la idea de sanearlo, tratando de pagar eso, que finalmente sirvió como instrumento para no emitir, ¿no es cierto?, entre otras cosas, o no pedir plata en el exterior. Y va a ser una parte. Fue un atajo, digamos, entre comillas. ¿Estoy diciéndolo mal o...? No, está bien. El Banco Central tiene evaluadas las letras en 23.000 millones de dólares. Obviamente el fondo no te va a prestar esa plata, te va a prestar un pedacito. Este año vence una sexta parte de esos 23.500 millones de dólares, algo así como 4.000 millones, con lo cual el gobierno de 4.000 para arriba sale hecho en recomponer por lo menos una parte de las letras después que están tiene. Los vencimientos con el fondo, que son otros tantos, digamos. Sí, en el acuerdo también lo dice. El capital, el fondo te lo va a adelantar. Okay. El capital siempre se paga. Los intereses, el fondo le pide al país que los pague con superávit fiscal, con lo que sea. Pero el capital lo adelanta, van a ser algo así como 12.000 o 14.000 millones de dólares. Gracias, Leandro, por cierto. Paula, ¿vos crees que acá hay ruido en puerta, digamos, además de todos los que tenemos? Porque vamos camino un super miércoles en el Congreso y me parece que también la discusión por el decreto para acordar con el fondo metió la cola, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, por supuesto. Yo creo que allí hay algo para destacar de lo que fueron las palabras de Mauricio Macri, que no solamente tuvo estas palabras públicas, sino que después se cruzó, por lo que tengo entendido, con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que también fue a la Expo Agro en el día de hoy, y le dejó un mensaje claro. Es necesario recuperar la tranquilidad, le dijo a Francos. Es necesario salir de la confrontación permanente. Fueron algunas de las palabras que Macri le dijo al jefe de gabinete Guillermo Francos, no solamente al respecto de la belicosidad de ciertos, del mismo presidente y de ciertos actores del gobierno, sino también en relación a las metodologías que está aplicando el gobierno, como por ejemplo el DNU por los jueces o lo mismo del DNU de lo que habló Macri. Yo entiendo que en el pro-macrista hay intenciones, como bien decías hace un rato, de acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario, correcto, pero que están disconformes con el método que elige el presidente para llevarlo a la práctica. Esto por un lado. Después, por supuesto, tenés un montón de otros sectores que están disconformes con la metodología. Hay que ver qué es lo que pasa. Ahora deberían, ya hoy lo giró al Congreso Javier Milei, en realidad desde la Casa Rosada lo giraron al Congreso, ya está ingresado. Debería pasar a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Tiene 10 días hábiles para que esa comisión lo trate. Después vamos a ver la nómina de esa comisión que lo debería tratar. Y esa comisión tiene que determinar si esto es válido o inválido. O sea, si está bien justificado que el decreto tiene las razones para hacer algo de urgencia. Como el gobierno ya dio sus justificativos dentro de esto, diciendo que era por la necesidad de tener estabilidad financiera y bueno, lo que venían charlando con Leandro. Pero atentos, porque también hay una parte de la oposición que dice, ¿lo van a pasar por la bicameral? Yo hoy estuve consultando con distintos actores que integran esa comisión, que sería el paso previo para que lo pueda tratar alguna de las dos cámaras, y lo que quiere el gobierno es que se lo apruebe una para ya tenerlo completamente listo. Y todavía no tienen ninguna novedad con respecto a cuándo va a ser la convocatoria de la primera reunión que deberían tener.
Así que hay O sea, todo es un stand-by, un signo de interrogación hay enorme. desconfianza en la oposición diciendo, bueno, nos van a convocar a la bicameral porque ya lo mandaron. En realidad, el decreto ya está vigente. El decreto está vigente, solo el gobierno dice, si una de las cámaras me lo refrenda, queda listo. O sea, la idea es, como no tendría fuerza para imponerlo en el Senado, porque está muy finito, con que me lo refrende diputado y no me lo voltee, ya está, el decreto se convierte en ley, no hay discusión posible. está hecho Desde ley. la política tiene mucha astucia, desde la técnica jurídica tenemos todo el debate que estamos hablando. Como en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple, da la impresión que el camino elegido es bastante razonable para El gobierno hace eso, claro, sabe que tiene la minoría, lo fundamenta con sus argumentos que puso en el texto del decreto. Y ahora hay que ver si el gobierno le da, el Congreso le da el aval a esa metodología. Seguramente, bueno, el gobierno comenzará con las negociaciones. Sin embargo, mientras tanto, el DNU ya está activo, Sí, ya como tiene todo fuerza decreto, de ley, ya efectivamente. está allí adelante. Hasta que en todo caso no lo voltee o no lo